Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos. Y el tema de hoy, créanme que vamos a reflexionar mucho. La salud mental positiva, lo vuelvo a recalcar, la salud mental positiva en adolescentes. Y para esto vamos a platicar con la doctora en psicología aplicada al área clínica, a Mariela Rodríguez Gamboa. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias, mucho gusto, Freddy. Oye, doctora, Mariela, ¿a qué se refiere el término de salud mental positiva? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? O sea, ¿cómo pensar positivo cuando papá, mamá, el entorno, mis calificaciones? ¿Se puede pensar positivo? Sí, de hecho este es un término que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Realmente antes, cuando se hablaba de salud mental, era más desde el modelo médico, ¿no? Desde la parte de salud como ausencia de enfermedad. Pero a lo largo del tiempo, de las demandas del ambiente, de las demandas de pues todo lo que pasa en el mundo, ha tenido que ir evolucionando esto. Entonces ahora lo que se busca es ver esta salud mental no solo como la ausencia de la enfermedad, sino como un conjunto de capacidades, como un bienestar emocional y mental en las que el individuo es capaz de reconocer sus propias actitudes, sus propias capacidades, es capaz de enfrentarse al estrés cotidiano de la vida, es capaz también de trabajar, o en el caso de los adolescentes, de estudiar de una manera productiva y fructífera, y que finalmente es un ser humano, un individuo que puede hacer aportaciones tanto a la comunidad como a la sociedad. Por ejemplo, está el abandono, la falta de atención o la agresión. ¿Cómo aprender a hablar de mí mismo, no? A los demás, porque muchas veces yo soy el que me autosaboteo. Sí, definitivamente. La etapa de la adolescencia es una etapa muy importante, en la que hay porque hay una construcción de la identidad. Y además es una etapa que está como ya tachada y muchos la perciben, ¿no? Como de rebeldía, como con una connotación negativa. A mí personalmente no me gusta verla así. Para mí la adolescencia es una de las etapas más importantes y es una de las etapas más bonitas. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, pero es una etapa de muchos retos y una etapa de muchas oportunidades. ¿Por qué? Es una de las etapas más sensibles del desarrollo, porque no solo la persona, el adolescente, está creciendo a nivel físico, sino que también a nivel cerebral hay muchos cambios. El cerebro adolescente es un cerebro que se está reorganizando estructuralmente. Entonces, al ser un cerebro que se está reorganizando, esto abre una ventana de oportunidades tremenda porque hay nuevas conexiones, hay nuevas funciones, hay muchas oportunidades de aprendizaje. Entonces, es una etapa que si es bien canalizada, es adecuadamente acompañada, se pueden dar muchos aprendizajes para la vida. Cuestiones de habilidades sociales, habilidades de afrontamiento, muchas habilidades que al final le van a servir para la vida adulta. Al final de cuentas es una etapa de transición hacia la vida adulta. Por ejemplo, la habilidad para el estudio, la habilidad para la concentración. O sea, a los muchachos por lo general se les pide que tengan buenas calificaciones, a los que tienen la oportunidad, por una parte, y aquellos que están a la deriva, que no hay conducción. ¿Cómo empezar a trabajar esta salud mental, Mariela? Precisamente este es un tema que nos incumbe a todos, no solo a los especialistas del área de la salud, no solo a los psicólogos, no solo a los clínicos, es un área que a todos como comunidad, como sociedad, nos debe interesar y tenemos que poner nuestro granito de arena. Porque si bien, como tú mencionabas, ¿no? Hay muchas cuestiones de expectativas sociales, hay muchas cuestiones que ponen un peso sobre nosotros, incluso si a veces a nosotros como adultos estas cuestiones nos pueden afectar,
Imagínate un adolescente que de por sí... Que nos reconozcan, que nos volteen a ver, el like. Sí. Y esta cuestión del reconocimiento es algo sumamente importante. Todos los seres humanos tenemos esta necesidad de aprobación, de validación, de sentir que somos válidos, que somos reconocidos, que somos vistos en todos los entornos en los que nos desarrollamos. No solamente en casa, porque si bien en casa pues están todas estas bases y lo ideal sería pues unos padres, una familia que me pueda acompañar, que me pueda reconocer. ¿Y cuando no hay lo ideal? También hay otros espacios. Finalmente una persona no únicamente se desarrolla en casa, están las escuelas también. Por eso es tan importante que el sector educativo, los maestros, todas las personas que acompañan a los jóvenes en las escuelas, también estén preparadas en estos temas, también estén actualizadas y que puedan ser un acompañante, porque finalmente a lo mejor en casa no voy a tener todas las condiciones. Pero hay otros espacios en los que estoy inserto, en la escuela, en actividades recreativas. A final de cuentas, soy yo en una sociedad. Y si a lo mejor en casa no me están dando lo que estoy necesitando, pues también es importante que en estos otros ambientes en los que me desenvuelvo, pues puedan cobijarme, puedan reconocerme, puedan validarme, puedan acompañarme de una mejor manera. ¿Cómo me puedes ayudar en la autoestima, en este caso con los adolescentes? ¿Cómo ayudarles en la autoestima? Y por ejemplo, ya vemos que a veces no hay pues, personas que los vigilen. ¿Cómo decirles, trabaja tu autoestima? Pues esta cuestión con los adolescentes y con los niños, las infancias, los adolescentes, finalmente hasta los adultos, ¿no? Algo muy importante es la congruencia. Si yo quiero que la otra persona que se está desarrollando pueda, pues, crecer en estas habilidades, finalmente tengo que ser congruente con el mensaje que transmito. Por eso es la responsabilidad como sociedad. Si somos una sociedad que de repente está juzgando, que está hablando mal del otro, que está criticando, por ejemplo, cómo se ve, cuestiones estéticas, cuestiones pues, diferentes, entonces es importante esta validación de los adolescentes, reconocerlos como seres únicos, como seres individuales, como seres humanos, que finalmente todos tenemos tanto una parte que nos gusta como una parte que no nos gusta, estas polaridades de la vida que finalmente son esperadas, y también el poder construir. Por eso te hacía esta mención, ¿no? De todos los espacios en los que se desenvuelven, en las escuelas, que se hablen de estos temas de pues cuestiones de que todos somos únicos, todos somos diferentes, todos vamos a tener características que a lo mejor nos van a gustar mucho y a lo mejor características que no me encantan tanto, pero verlas como áreas de oportunidad en las que puedo mejorar y en las que puedo desarrollarme. Nos vamos a un corte comercial y no nos tardamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángela Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android.
increíble la salud mental positiva en adolescentes. Y para eso estamos hablando con una experta, con la doctora en psicología, Mariela Rodríguez Gamboa. Mariela, ¿por qué es importante trabajar este tema con dicha población? Platícanos tus experiencias. Bueno, hace un ratito te comentaba, ¿no?, sobre la importancia de los cambios estructurales que hay en esta etapa, tanto pues cambios físicos, cambios hormonales, esta cuestión del cerebro del adolescente, y es sumamente importante conocer las características de esta etapa para poder trabajar con ella. Algo que me gusta hacer mucho en la práctica clínica es esta psicoeducación con los papás, porque muchas veces vienen sobresaturados, vienen estresados, vivimos en un mundo que demanda, que tiene que ser todo rápido, muchas exigencias, y si de repente mi hijo, mi hija no está cumpliendo con ciertas cosas que yo esperaría, pues me empiezo a frustrar, ¿no?, como papá. Entonces vengo sobresaturado y de repente hasta en la relación se está como reforzando estas cuestiones, ¿no? Entonces es importante comprender por la etapa de desarrollo en la que está pasando el adolescente, comprender estos cambios que están habiendo, el entender que el cerebro de un adolescente se está reorganizando, me permite también como papá, como mamá, como maestro. ¿En qué manera se reorganiza? Platícanos, porque tú sí lo sabes, nosotros no. ¿Cómo se reorganiza este cerebro? Sí, es una cuestión en cuanto a funciones. ¿Por qué? Porque es una etapa de transición, ¿no? Como te decía. Ya no es el cerebro de un niño, finalmente el cerebro de un niño, ¿no?, de la infancia, que es la etapa anterior, pues necesita de ciertas funciones propias de la edad de la infancia. Pero ya la adolescencia, que es un paso de transición hacia la adultez, pues ya requiere funciones más complejas, funciones cognitivas más complejas. Entonces el cerebro es tan maravilloso que ocurre algo en esta etapa que se llama poda neuronal. ¿Qué es eso? Platícanos qué es esa poda neuronal. Así como la poda del jardín, que cuando crece la hierba, que obviamente no le funciona al jardín, porque al contrario le quita nutrientes y pues hay que podarlo. Algo similar es lo que sucede a nivel cerebral, que todas estas cuestiones que ya no funcionan, ¿por qué? Porque necesito funciones más complejas, entonces hay un proceso que se llama poda neuronal, que permite el paso para nuevas conexiones, para nuevos procesos, y que prepara al adolescente para esta etapa tan compleja que está atravesando, y lo prepara también para transitar hacia la etapa adulta. El sexo de los adolescentes. Específicamente, ¿qué te gustaría saber? Porque es un tema que nos podría llevar... El que usted ha manejado, ¿cuáles son los casos que le ha llegado a la clínica? Por decir, el sexo en los adolescentes, cuando de repente no solo se descubren, sino cuando empiezan a relacionarse, ahora sí, por ejemplo, el adolescente varón con la mujer o la mujer con el varón, o los casos que se están presentando, el hombre con el hombre o la mujer con la mujer. Por favor. Claro, lo más importante con este tema, como con cualquier otro tema, es la información. Siempre, porque vivimos en un momento en el que tenemos acceso, y los adolescentes tienen acceso a todo tipo de información y de desinformación. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre se lo recalco tanto a los papás como a los cuidadores primarios o a las personas que están a cargo de los adolescentes y de los niños también, que es importante estar monitoreando, ¿no?, qué tipo de contenido ven, si es apropiado para su edad, si no es apropiado para su edad, porque hay que recordar que es una etapa de cambios, es una etapa de búsqueda de identidad, y si de repente yo me sobresaturo con información que lejos de orientarme realmente me está pues metiendo más cosas en la cabeza, no me pudiera estar desinformando, entonces es importante estar monitoreando esta parte, qué están viendo, poder dar información adecuada a su edad. La información siempre va a ser base para la prevención de muchas problemáticas, siempre, y también abrir canales de comunicación, sobre todo con los papás. Muchas veces viene mi hijo, mi hija y me cuenta algo que me para los pelos y que yo como papá enseguida intento cambiar el tema o intento hablarle de otra cosa, o me molesto, lo regaño, lo castigo, y esto pues finalmente cierra esta puerta de comunicación, ¿no? Entonces yo siempre la recomendación que les doy es, cuando mi hijo se acerque a contarme algo, sea lo que sea, primero lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar para que él sienta que hay esta comprensión, esta validación, este te miro, te escucho, estoy aquí para ti. Y ya después yo como adulto me voy a regular
para poder brindarte también esta regulación a ti. O sea, respiras. Respiras, sí, las no veces. No juzgues. Así es, respirar, y muchas veces también mis propias ideas intento imponerlas, ¿no? Entonces siempre es importante. Por eso también este tema de la regulación emocional es tan importante, porque a veces queremos que nuestros hijos, que los adolescentes, que los niños se regulen, y es como que yo te diga, no grites, y te lo diga gritando, o no le pegues a tu hermanito, y te pego para que no le pegues. O sea, es una cuestión de congruencia y de regulación. Si yo como adulto me puedo regular, y yo como adulto soy congruente, te puedo prestar esta calma para que tú lo logres. Por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Lamentablemente, esta salud mental positiva no va a todos los adolescentes, y creo casi no equivocarme que es en la etapa en la que buscan las adicciones. Sí, es una etapa, como mencioné hace un momento, muy sensible, en la que todos estos cambios también los pueden volver más vulnerables. Toda esta búsqueda de identidad, esta búsqueda es una etapa también en la que la parte social tiene mucho peso. De repente es como que hay un cambio, ¿no?, de prioridades. A lo mejor para un niño lo más importante es papá, mamá, la familia, y de repente para los adolescentes pareciera que lo más importante son los amigos, ¿no? Esta aprobación social, demostrar, ¿no?, como quién soy. ¿Por qué? Porque es parte. A veces tendemos como a catalogarlos, ¿no?, o apuntar el dedo, pero es simplemente, pues recuerda cómo fuiste tú cuando eras adolescente. También tenías esas preocupaciones, también buscabas esa aceptación social. Es parte de las tareas del desarrollo de la adolescencia. ¿Qué debe de hacer un padre cuando sabe que sus hijos, ya sea que ellos se lo digan o descubren que se drogan? Pues para empezar, hablar con él, qué pudiera estar pasando. También en el caso de que sea necesario poder acudir con los especialistas. Muchas veces ya cuando hablamos de un adolescente que se droga, puede haber un problema de adicción, puede ser que nada más por curiosidad lo haya probado, claro, como una cosa recreativa. Entonces es importante ver qué está pasando. A lo mejor está pasando algo que yo no estoy viendo, y que a veces por estar metido en mi propio trabajo, en mis propias preocupaciones, en este mundo adulto que es tan demandante, puede estar pasando desapercibido algo. Yo veo que aparentemente todo está bien con mi hijo y no da problemas y está en el cuarto, y yo digo, es la adolescencia, ¿no? Pero no, es importante estar. Muchas veces también los papás llegan con estos comentarios, ¿no? De que es que en este momento no quiere que me acerque tanto, no necesita tanto de mí porque ya está en la adolescencia, está en la edad del pavo. No, los adolescentes también necesitan a sus papás, también necesitan esta cercanía, también necesitan este afecto, pero a veces lo demuestran de manera diferente. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. De verdad que estamos aprendiendo un montón aquí con la doctora en psicología, Mariela Rodríguez Gamboa,
y nos platica sobre la salud mental positiva en adolescentes. ¿Cuáles son las características así de la salud mental positiva en los adolescentes? Porque le estamos acaparando en un montón de temas. Sí, doctora. digo, es un tema muy amplio, pero una persona, no sé, un adolescente, un adulto, un niño que cuenta con una adecuada salud mental, con una salud mental fortalecida, cuenta con ciertas características. En el caso de la adolescencia va a ser un chico o una chica con mayor predisposición a las interacciones sociales, que va a poder regularse de una mejor manera, igual y a veces no le va a salir, porque recordemos que la adolescencia es una etapa de cambios, pero va a tener más inclinación hacia esta regulación emocional, a resolver los problemas de una mejor manera, con más asertividad, finalmente a poder desenvolverse mejor en todas las áreas en las que se desenvuelva. O sea, ¿quiere decir que hay más seguridad? Sí, hay más seguridad en uno mismo, hay más confianza. ¿Por qué? Porque confío en mis capacidades y también confío en que estoy en un entorno seguro. Por eso he hablado tanto de la importancia del entorno que pueda brindar. Y cuando en esa adolescencia que es la etapa así de que, ay, me siento acomplejado, no me siento bien, o sea, me hace falta muchas cosas. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo esto negativo trabajarlo en positivo? Pues esto se trabaja tanto en la parte individual, ¿no? Esta formación del autoconcepto, identificar cuáles son estas creencias que tengo, de dónde vienen, es algo que nació de mí. Vienen? Sí, esto es importante, es algo que yo desperté un día y me puse a pensar esto, que casi nunca es de esta manera. Muchas veces son comentarios que he escuchado en la familia, de mis propios padres, en la escuela, de compañeros, en la sociedad, en las redes sociales. Entonces ¿de dónde viene esto? ¿Qué tan cierto hay en esto que me estoy diciendo? ¿Realmente es todo oscuro o también hay cosas positivas? Es rescatar, es buscar construir este autoconcepto, ¿no? Ver cuáles son las cosas también. No todo es negro, no todo es blanco, siempre hay un matiz en medio, ¿no? Entonces es muy importante ver qué cosas hay positivas, qué cosas sí me están saliendo, para qué cosas soy bueno, cuáles son mis habilidades. ¿Y en qué soy bueno, no? Claro, porque todas las personas somos diferentes, igual y si, por ejemplo, no en mi caso personal, que las matemáticas no fue mi fortaleza, si yo me hubiera definido nada más por eso, yo hubiera dicho, no, pues yo no soy buena para la escuela, pero habían muchas otras cosas en las que era buena. Entonces también cuando estoy atravesando una etapa de desarrollo tan complicada, pues a veces es difícil verlo. Por eso es importante también cómo me van a acompañar mis papás, cómo me va a acompañar mi entorno, que todos estos entornos se vuelvan entornos seguros, que me permitan ser... ¿Qué es un entorno seguro? Un entorno seguro es un entorno en el que puedo mostrarme tal cual soy, con mis aspectos positivos, con mis aspectos no tan positivos, mostrarme tal cual, ¿no? Permitirme fallar, permitirme el error y saber que no voy a ser juzgado, que voy a ser aceptado, respetado y que puedo tener esta individualidad. Eso es un entorno seguro. Doctora, ¿en dónde surge el interés por este tema, el de usted, el de los adolescentes con mentalidad positiva? Bueno, pues yo tengo un máster en psicología clínica, ¿no? Me especialicé en psicología clínica infantil y del adolescente. Entonces, todos los temas relacionados con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños, son temas que personalmente me interesan. Entonces, realmente estos temas de la salud mental, de depresión, de ansiedad, de problemáticas en cuestiones emocionales, son temas que siempre han estado presentes, que especialmente en nuestro país, en nuestro estado, hay mucha incidencia de estas problemáticas. Pero también a raíz de la pandemia, pues yo pude ver un incremento en motivos de consulta relacionados con problemáticas de salud mental, sobre todo en los adolescentes. Entonces de ahí fue que empecé a interesarme todavía más en estas cuestiones de salud mental y no solo como especialista, ¿no? Sino como parte de esta sociedad, ¿qué puedo hacer para aportar en este tema? ¿Depresión? Sí. ¿De verdad? ¿En adolescentes? Sí. Incluso puede haber depresión en niños. La depresión es una problemática muy fuerte que como Estado estamos en los primeros lugares y es una cuestión muy importante.
Y también es importante trabajar esta parte de la regulación emocional, los entornos seguros de los que te hablaba hace un momento. ¿Qué hay que hacer ante un adolescente súper caprichoso? Sabemos que todos somos diferentes, pero no lo hago porque no lo hago. Pues ver también qué hay detrás de esta negativa, ¿no? Ver qué hay del otro lado, ¿no? El otro lado del espejo. Muchas veces llegan papás y empiezan a hablar de todo esto que no está haciendo su hijo, que no está logrando, que no está pudiendo, pero también voltearme a ver, ¿no? Yo como adulto, yo como papá, yo como mamá, ¿qué estoy haciendo? Porque finalmente una relación es de dos personas. Entonces es importante también qué está pasando en el ambiente. Generalmente, sobre todo cuando hablamos de niños o adolescentes, estas conductas que tienen, que muchas veces pueden ser conductas disruptivas, son respuesta a algo más. Psicóloga, por ejemplo, en el caso de los muchachos, ¿no? Unos viven con el papá, otros viven con la mamá, no saben si ir con el papá, si ir con la mamá o... ¿Qué se está viviendo? Sí, esta es una problemática también que ha ido pues creciendo, ¿no? Estas cuestiones de divorcio, de separación de los padres, incluso muchas veces pues llegan, ¿no? A consulta y me dicen, es que, ¿qué es lo que debemos hacer? Está mal que vea a su papá, está mal que vea a su mamá. Realmente hay diferentes tipos de organizar una familia. Lo importante es que haya una estructura, que es yo saber que papá siempre va a ser papá, que mamá siempre va a ser mamá y que ambos van a estar para mí cuando yo lo necesite, independientemente de que vivan juntos, de que no vivan juntos, de que hayan decidido separarse. Finalmente hay decisiones que les toca tomar a los adultos y que no necesariamente tienen que afectar o impactar negativamente en los hijos. Si se manejan y se acompañan de una manera respetuosa y amorosa hacia la etapa de desarrollo por la que está pasando. Se divorcian ellos, no con los hijos, ¿no? Así es. La familia sigue siendo una familia estructurada de manera diferente, sí, pero eso se mantiene. Es necesario el acompañamiento profesional, ¿verdad? Sí. Sí, en la mayoría de los casos sí es necesario para brindar una contención, para brindar estas herramientas tanto para los niños o los adolescentes como a los papás también. Eres igual que tu mamá, eres igual que tu papá. Sí, esto se escucha un montón, ¿no? Muchas veces, como te decía hace un rato, ¿no? De apuntas el dedo, pero es bueno, ¿qué estoy haciendo yo en esta relación? Mariela, de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por regalarnos tus conocimientos. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme platicar un rato sobre este tema que me encanta. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.